Muy buenas tardes, soy Javier Elizondo. Agradezco mucho a Juan Bosco por la invitación para dar una conferencia en la sesión de Geometría Algebraica en el Congreso Nacional de Matemáticas en el 2021. Les voy a hablar de algunas series interesantes, mucho de su historia, al final que se menciono algunos resultados nuevos. Voy a compartir la, la charla en pantalla para que todo el mundo me pueda seguir. Bueno, vamos a ver. ¿Quién fue André Bell? Vamos a empezar por ahí. André Bell es un matemático que vivió muchos años durante el siglo pasado, el siglo XX. Eh, Estudió en Francia, se educó en Francia, posteriormente salió a Brasil debido a la guerra y luego se fue a Estados Unidos y acabó en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y ahí estuvo hasta que murió. Pero durante la Segunda Guerra Mundial se negó a participar como soldado. Y entonces huyó y se fue a Finlandia. En Finlandia lo confundieron por un espía ruso. Fue deportado a Francia, entonces lo metieron a la cárcel. Estuvo un tiempo en la cárcel, pero en la cárcel se dedicó a hacer matemáticas. Y una de las cosas grandes que hizo fue demostrar la hipótesis de Riemann para curvas algebraicas sobre campos finitos. Eso fue un avance tremendo. La hipótesis de Riemann es uno de los problemas del milenio que nadie tiene idea de cómo resolver. Y en aquel entonces se consideró un avance importante. Ya llevaba mucho tiempo la hipótesis de Riemann en ese momento. Y él logró dar ese avance, lo cual muestra la gran capacidad que tenía André Bell desde muy joven. Ahora, lo que ahora conocemos como las conjeturas de Bell, en el caso de dimensión 1, es decir, para curvas algebraicas, fueron originalmente formuladas por Emil Artin en los años 30 del siglo pasado. Una de las grandes visiones de André Bell para anunciar las conjeturas, lo que ahora se conoce como las conjeturas de Bell, fue introducir la topología algebraica, en particular los números de Betti, pero hay que tener en cuenta que la topología algebraica en esa época era muy nueva, fue introducida por Poincaré a principios del siglo XX. La idea de introducir la topología algebraica que se estudiaba para variedades no discretas, digamos, conjuntos continuos, eh, fue muy grande porque nadie pensaba que se podría usar en una cosa como curvas algebraicas sobre campos finitos, que en realidad la curva se vuelve en un conjunto de puntos finitos. Así es que nadie había tenido esa visión y fue muy importante esa conexión que hizo. Veremos después por qué, pero tuvo repercusiones en décadas posteriores. Pero ¿qué son las conjeturas de Bell? Tenemos X, una variedad algebraica proyectiva no singular de dimensión n sobre el campo FQ que consiste de Q elementos. La función z de x es la que aparece escrita aquí y que es la exponencial de una suma infinita de nm sobre m de q a la m menos ms. Nm es el número de puntos de x sobre la extensión algebraica fqm de grado m de fq. Entonces veamos otra vez un poco. Es como una función z de las que ahora se trabajan mucho. Hay muchas funciones z que van apareciendo. Hay todo un campo de investigación sobre ellas. La primera cosa que se vio fue que la función z es una función racional en la variable t, que no es otra cosa más que q menos s. Ahora, se puede ver como el cociente de de un producto de polinomios. ¿Okay? Arriba de 2n menos 1 y abajo de 2n. Cada p y t es un polinomio con coeficientes enteros.
Y de hecho P0t es 1 menos t y P2n de t es 1 menos q a la n por t. Me falta un paréntesis. Los demás polinomios pueden ser factorizados sobre los complejos por polinomios de la forma 1 menos alfa i jt, multiplicándose sobre j, donde alfa i van a ser ciertas raíces. Bueno, tenemos una serie que es una función, una serie de z, ¿no? De las que ahora hay tantas, y donde se quiere demostrar que son racionales. El que sea racional es muy importante porque en principio es posible calcular los coeficientes de la serie. Bueno, si x es una buena reducción módulo p de la variedad productiva no singular y, definida sobre un campo de números encajado en C, un campo de números es una extensión de los racionales. Por ejemplo, QI es un campo de números. Y QI lo puedo ver dentro de los racionales. Son todos los números complejos que tienen parte real y parte compleja racional. Entonces el grado de P y T es el yésimo número de Betti de la variedad de los puntos complejos de Y. O sea, a la variedad la puedo ver sobre los complejos porque está dado como ceros de polinomios. En lugar de estudiar los ceros en el campo finito, estudio los ceros en los complejos. ¿Ok? Y a esos son los que llamo a eso, ¿no? Y esa es una variedad compleja y por lo tanto puedo calcular su homología y cohomología, ¿no? Y entonces tiene los números de Betti. Y lo que es muy bonito del teorema de racionalidad es que precisamente el grado de los polinomios corresponde al yésimo número de Betti de la variedad de los puntos complejos de Y. Es la primera vez que aparece esta situación. No se conocen otras funciones z que yo recuerde en este momento que tengan esta característica, que las potencias representen un invariante topológico. Vamos a escribir un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en este caso. Si que es una variedad algebraica proyectiva sobre FQ, entonces la serie de Bell, la conjetura de Bell, nos dice que esta suma es racional, en donde lo que está en barras no es otra cosa más que el número de puntos de la variedad producto simétrico d veces de x sobre el campo FQ. X sobre FQ es una variedad, tiene un número finito de puntos. Y el producto simétrico de él también va a tener un número finito de puntos. Y entonces la barra lo que me está diciendo es cuántos números de puntos hay. Y este es un caso particular de Bell, ¿no? Para una cierta variedad. En el año 2000, Caprano probó que si X es una curva proyectiva lisa, entonces esta serie, es una función racional en la categoría K' de variedades sobre K de T, donde K' bar sobre K es el K anillo de variedades algebraicas sobre un campo fijo kappa con esa relación de equivalente, con esa relación, donde C es un subesquema cerrado. Entonces voy a tener una propiedad anillo. Esto que está aquí sobre esto, esto con esta propiedad me da una estructura de anillo a K' bar K. Y de ahora estoy tomando series formales en la variable t con coeficientes en los elementos K' bar sobre K, que es un anillo. Y entonces él prueba que la racionalidad de su serie, que es esta, implica la racionalidad de la serie Z de Bell si el campo es finito. Es decir, la serie motívica de Kapranov generaliza a la serie
de Bell, ¿ok? Para otro tipo de campos. Siempre, claro, considerando que los coeficientes de la serie viven aquí, en este anillo. Y el anillo tiene la propiedad de estar definido precisamente por esta propiedad. Muy bien. En el 2000, Caprano probó que si X es una curva proyectiva lisa, entonces la serie que tiene ahí es una función racional en la categoría K' bar sobre KT, donde K' bar K es el anillo de variedades, eso es lo que habíamos mencionado con pico kappa. Ahora, lo siguiente es importante, la racionalidad de la serie motívica de Caprano implica la racionalidad de la serie Z de Bell si el campo es finito. Es lo que acabamos de mencionar, lo estoy repitiendo. Ahora, la pregunta natural es, ¿la serie motívica de Caprano es racional para variedades proyectivas lisas de mayor dimensión? Esa es la pregunta. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que sucede. Y si fuera racional, para cuáles sí lo es y para cuáles no lo es, ¿verdad? Puede ser que para algunas lo sea y para otros no lo sea. En 2004, Larsen y Nuss probaron que cuando X es una superficie, la serie motívica de Caprano es racional si solo si X es una superficie arreglada. Es decir, en otras palabras, sí se extiende la racionalidad de la serie de Caprano, pero solamente, en el caso de dimensión 2, solamente cuando X es una superficie arreglada. En otros casos no va a ser racional. Entonces está muy limitada. No extiende adecuadamente la serie de Bell, ¿verdad? En 2005, André observó que André no es André Bell, es otro André, es un matemático que trabaja ahora en Francia y trabaja mucho en este tipo de cosas. Yves André es el nombre correcto. Observó que si el motivo de X es finito dimensional, entonces la serie es racional. El motivo es algo que la gente ha venido, que desde Alexander Gotten introdujo y trata de ver aquello que es común a todas las teorías de homología o cohomología que hay. Hay diferentes tipos de homología, hay diferentes tipos de cohomología, y él dice que hay algo común en todos ellos que es el motivo. Y entonces, y se define formalmente que es un motivo, y entonces dice si el motivo es finito, de dimensión finita, entonces la serie es racional. En particular, los motivos del producto de dos curvas y el de variedades abelianas son finitas y por lo tanto la serie es racional. Mejora el problema presentado por Kapranov. ¿Okay? Da una serie nueva que generaliza las anteriores, pero que además en más casos es racional que la de Kapranov. El producto de dos variedades abelianas, en el caso de curvas, por ejemplo, no es una superficie arreglada. Hay una conjetura de Bloch-Bailison que dice que todos los motivos de Chow de variedades algebraicas proyectivas son de dimensión finita, lo que implicaría que la serie Z motívica de Andrés es siempre racional. Entonces Andrés llegó a generalizar bastante bien la serie. Si una conjetura, que es un problema abierto muy difícil, que no se sabe, la conjetura de Bloch-Bailison, en donde establece que todos los motivos de Chow de variedades algebraicas proyectivas son de dimensión finitas, pues su serie sería racional para todos los casos en todas las dimensiones. Entonces volvamos ahora a las variedades de Chow. Ciclos algebraicos de una variedad algebraica. X es una variedad proyectiva. Entonces denotamos por CPD la variedad de Chow de X que parametriza P ciclos. Es decir, los ciclos algebraicos es suma formal de subvariedades de una dimensión dada, irreducibles cada caso. Por ejemplo, los ceros ciclos es la suma formal de puntos
en una curva o en una variedad multiplicadas por coeficientes. Geométricamente corresponde a una variedad, la unión de las variedades irreducibles con multiplicidades, contadas cada una de ellas el coeficiente que tiene la suma finita. Entonces, escribimos CP aquí andamos, como una unión disjunta de CP de X. CP de X no es otra cosa más que la variedad de Chow que parametriza P ciclos efectivos de grado T. Cada variedad tiene un grado multiplicado por la multiplicidad, el grado del elemento del coeficiente de la suma por la variedad el grado de eso es multiplicar el grado de la variedad por el coeficiente, que es la multiplicidad, y luego tomo la suma. Denotamos por VP el conjunto de componentes conexas de CPX. CPX es un espacio topológico porque es la unión infinita de variedades algebraicas, ¿no? Tiene la topología inducida por la unión disjunta. Y entonces se denotan los ciclos de dimensión P en X que están en una componente conexa. Entonces no tenemos que entenderlo ahorita al detalle, nada más que es necesario que lo mencione, ¿no? Se pueden parar un momento a verlo. Pero veamos ejemplos, eso ayuda más. La variedad proyectiva de Chow de dimensión 1 de grado 1 en P3 es el espacio proyectivo, ¿verdad? Las variedades de Chow de curvas de grado 2 en P3 es una variedad, se puede describir, tiene varias componentes irreducibles, tiene las componentes que están dadas por una cónica como punto general de todas, ¿no? Y tiene otra componente que está dada por dos rectas que no se intersectan. ¿Ok? En P3. Estas dos componentes se intersectan. ¿En qué? En rectas en un plano, en un par de líneas en un plano proyectivo. La cónica puede generarse en dos rectas que se intersectan en un plano. Dos rectas en el espacio P3 se pueden degenerar a dos curvas en un plano proyectivo, los cuales se intersectan, y esas son componentes a las dos componentes irreducibles, entonces se intersectan en algo. Y la singularidad de la unión de estas dos componentes son precisamente los puntos de la intersección. O sea, dos rectas que están en un plano y se intersectan. Tiene dos componentes irreducibles. Toda variedad proyectiva se descompone como una unión finita de variedades irreducibles. Es uno de los teoremas fundamentales en los primeros cursos de geometría algebraica. Luego tenemos curvas de grado 3 en P3. Esas ya son más complicadas. Ahí van a tener 4 componentes. Pero no me voy a detener un poco más. El tiempo se nos va rápido. Serie motívica de Chow. Cuando X es una variedad proyectiva, entonces definimos su serie motívica de Chow de dimensión P de la siguiente forma. MCP de X es igual, por definición, a la suma de alfa en las componentes conexas, y luego tomo brackets CP alfa X T al alfa. Ahora, esta serie motívica la definimos en donde los brackets solo es el motivo de la variedad algebraica. Y claro, habría que ver en qué casos es racional. Hay algunos casos que es racional. Y si me da tiempo voy a platicar algunos de los ejemplos claros de ellos. En particular para variedades proyectivas, si X es una variedad proyectiva, si X es un espacio proyectivo racional, ¿no? Si X es una variedad tórica, también va a ser racional. Y blob-off de P2 en algunos puntos, en algunos casos, también es racional. Déjenme definir la serie de Euler-Chow
Si X es una variedad proyectiva, entonces definimos su serie de Euler-Chow de dimensión P como EP de X es igual a la suma sobre alfa MP, ahorita digo que es MP, de la característica de Euler-Poincaré de CP alfa X T alfa. Me faltó ahí un paréntesis. Eh, MP es el monoide de clases algebraicas en homología, es decir, son todos los elementos de homología de la variedad que están representados por una subvariedad algebraica. Hay un mapeo que se llama mapeo ciclo, que a cualquier subvariedad algebraica de una variedad se le asocia un elemento de homología. Pero no todo elemento de homología siempre corresponde a una subvariedad. El ejemplo clásico es el toro. Si tomamos el toro y lo vemos como una curva compleja, entonces es dimensión 1 compleja que corresponde a todo el toro y los puntos del toro son dimensión compleja 0. Pero hay curvas de dimensión 1 en homología. O sea, sí tienen esa dimensión no compleja pero real, sí hay homología en el toro, aunque esté definida sobre los complejos. Entonces esas clases no corresponden a algo geométrico, porque estoy sobre los complejos y no hay nada de dimensión 1 excepto el complejo más que el toro entero. La dimensión 1 real no tiene sentido porque estoy sobre los complejos, excepto para estudiar la homología. Entonces, MP es un monoide en el grupo de homología. Y estoy tomando entonces todos los ciclos algebraicos que tienen como clase alfa, forman una variedad algebraica, tomo su característica de Euler, hago una serie formal y quiero ver cuántos racionales. La variedad de Chow de curvas de grado 1 en el espacio proyectivo. Esa serie es racional. La variedad de Chow de curvas de grado 2 en el espacio proyectivo también va a ser racional y lo mismo para las de grado 3 emisión 1. Entonces vamos a poner unos ejemplos concretos para estudiar cómo son. EP de Pn nos da que es igual a esto. N es la dimensión de P del proyectivo y P no es otra cosa más que estoy estudiando la serie de Euler-Chow que corresponde a subvariedades de Pn de grado de dimensión P. ¿Okay? Entonces cuando P es 0, pues tengo n más 1, es 1 entre 1 menos t, ¿no? La combinatoria de aquí arriba me queda 1 y entonces me queda 1 menos t. Bueno, perdón, me queda n más 1 y por lo tanto es 1 entre 1 menos t elevado a la característica de Euler-Poincaré de Pn, que es precisamente eso. Y para cada dimensión P tenemos eso, ¿verdad? Cuando estoy en el máximo, o sea, cuando ciclos de dimensión n, es decir, todo Pn, la combinatoria aquí arriba me queda n más 1 tomados de n más 1 en n más 1, que es igual a 1, y por lo tanto me queda que la serie en dimensión n es 1 entre 1 menos t. Otro ejemplo concreto es el producto de variedades. ¿Cómo se comporta la serie cuando tomo el producto de dos espacios proyectivos? Pues la serie es bonita porque me queda un producto K más L igual a P. Recuerden que P es la dimensión de las subvariedades de la variedad de Chow, de los ciclos algebraicos de dimensión P del producto. Entonces divido entre K más L igual a P y me queda esto. Observen, es casi parecido al de arriba, nada más que estoy separando P en K más L y entonces tomo N más 1 de K más 1, M más 1 en L más 1, L más 1, y aquí me queda una variable que depende de K y L. Esta variable que está ahí es porque en el producto la cohomología se vuelve una cohomología que está generada por precisamente como por un elemento, pero que depende K y L para cada sumando de la cohomología. El blow-up de Pn en un punto. El blow-up de Pn en un punto
no es otra cosa más que esto. Tengo un producto de tres polinomios, dos en una variable, uno con dos variables, con unas ciertas potencias. Eso es porque cuando tomo el blow up voy a tener dos generadores en la homología, y entonces por eso me quedan variables T1 y T2. Entonces toda la serie va a depender de esas dos variables y me queda racional de esa manera. Bueno, entonces algo más que quiero comentarles es lo siguiente. Yo tengo la serie motívica de Chow. La serie motívica de Chow, hay un mapeo de categorías que me va a enviar el motivo a la característica de Euler, Poincaré de la variedad. Y satisface que cuando tomo las categorías, tomo las series formales con coeficientes en esas categorías, se extiende el mapeo de esas categorías hacia esas series formales de potencias. Y me manda la serie motívica en la serie de Euler-Chow. Entonces la serie de Euler-Chow es un poco más fuerte, pero si la serie motívica de Chow es racional, les recuerdo cuál es rápidamente la serie motívica de Chow. Perdón. Esta. Los brackets no es otra cosa más que el motivo. Y ese motivo va a ir a la serie con característica de Poincaré de P alfa, en donde alfa va a estar es una clase de homología. Entonces resulta que esta serie, la motívica, es más débil. Si esta racional va a ir bajo este mapeo de categorías, va a ir hacia la serie de Euler-Chow y entonces va a ser racional. Pero no sabemos hacia el regreso cómo son las fibras de una serie de Euler-Chow, cómo se mueve. Que el mapeo no es 1 a 1, ¿verdad? Bueno, creo que con esto termino mi charla. Me faltan 2 minutos. Espero que se haya entendido un poco. Espero que este problema de las series Z abra un poco el interés de todos ustedes. En una plática más extensa se puede hablar mejor de esto. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.